En 1775, la Guerra Americana Revolucionaria comenzó cuando las colonias americanas buscaron separarse de Inglaterra y su monarquía de opresión. Aunque hubo muchas razones para la revolución, una en particular sobresale como causa primordial. El rey George III de Inglaterra prohibió la moneda sin interés e independiente que las colonias estaban produciendo y usando, forzándolos a pedir dinero del Banco Central de Inglaterra con interés, inmediatamente poniendo a las colonias en deuda. Y como luego dijo Benjamin Franklin, la negativa del rey George III de permitir a las colonias operar un sistema monetario honesto que liberaría al hombre ordinario de las palancas de los manipuladores de dinero fue probablemente la causa primordial de la revolución. En 1783 América ganó su independencia de Inglaterra. Sin embargo, su batalla en contra del concepto del Banco Central y los hombres corruptos y llenos de avaricia asociados a él acababa de comenzar. ¿Qué es un banco central? Se trata de una institución que produce la moneda de una nación entera. Basados en el precedente histórico, existen dos poderes específicos, intrínsecos en la práctica del Banco Central: el control de las tasas de interés y el control del suministro de dinero o inflación. El Banco Central no solo provee dinero a la economía de un gobierno, se lo presta con interés. Entonces, aumentando o disminuyendo el suministro de dinero, el Banco Central regula el valor de la moneda emitida. Es crucial entender que la estructura entera de este sistema puede producir una sola cosa a largo plazo: deuda. No hace falta pensar mucho para entender esta estafa. Cada dólar producido por el Banco Central es prestado con interés. Esto significa que cada dólar producido es realmente un dólar, más un cierto porcentaje de deuda basado en este dólar. Y como el Banco Central tiene un monopolio sobre la producción de la moneda del país entero, y ellos prestan cada dólar, con deuda inmediata asociada a él, ¿de dónde sale el dinero para pagar esta deuda? Solo puede venir nuevamente del Banco Central. Lo que significa que el Banco Central tiene que incrementar constantemente su suministro de dinero para temporalmente cubrir la deuda pendiente creada. Y puesto que este nuevo dinero es también prestado con interés, crea más deuda. El resultado final de este sistema, sin duda, es la esclavitud, porque es imposible para el gobierno y para el público salir algún día de esta deuda autogenerada. Los padres fundadores del país son bien conscientes de ello. Creo que las instituciones bancarias son más peligrosas que un ejército. Si el pueblo americano alguna vez permite a los bancos privados controlar la emisión de moneda, los bancos y corporaciones que crecerán alrededor de ellos privarán al pueblo de su propiedad hasta que sus hijos despierten, sin casa en el continente que sus padres conquistaron. Si quieren seguir siendo esclavos de los banqueros y pagar por el costo de su propia esclavitud, permítanles continuar creando el dinero y controlando el crédito de la nación. A principios del siglo XX, los Estados Unidos habían ya implementado y eliminado algunos sistemas de banco central que fueron estafando a través de crueles intereses bancarios. En ese momento, las familias dominantes de los bancos y negocios del mundo eran los Rockefeller, los Morgan, los Warburg y los Rothschild. A principios de siglo intentaron instalar una vez más leyes para crear otro banco central. Sin embargo, sabían que el gobierno y el público desconfiaban, así que necesitaron crear un incidente para afectar a la opinión pública. Así, J.P. Morgan, conocido públicamente como un conocedor financiero de la época, aprovechó su influencia masiva publicando rumores de que un banco prominente de Nueva York era insolvente o había quebrado. Morgan sabía que esto causaría histeria masiva y que a la vez afectaría a otros bancos, y así fue. El público, temiendo perder sus depósitos, comenzó masivamente a retirar su dinero y, consecuentemente, los bancos fueron forzados a reclamar sus préstamos, obligando a vender sus productos, y así comenzó una espiral de quiebras, reposesiones y desorden. Poniendo las piezas en orden unos años más tarde, Freddie Callen, de la revista Life, escribió: los intereses de Morgan tomaron ventaja para precipitar el pánico en 1907, guiándolo astutamente mientras sucedía. Sin consciencia del fraude, el pánico de 1907 tuvo una investigación parlamentaria del Congreso, dirigida por el senador Nelson, quien tenía lazos íntimos con los monopolios bancarios, y luego formó parte de la familia Rockefeller por casamiento. La comisión, dirigida por Nelson Aldrich, aconsejó que debería crear
crearse un banco central para evitar que un pánico como el de 1907 volviera a repetirse. Esta fue la chispa que los banqueros internacionales necesitaban para iniciar su plan. En 1910 hubo una reunión secreta en la propiedad de Morgan en Jekyll Island, en las costas de Georgia. Ahí fue donde se escribió la ley del Banco Central, llamada Acta de la Reserva Federal. Fue escrita por banqueros, no legisladores. La reunión fue tan secreta, tan oculta al conocimiento del gobierno o el público, que las 10 personas que formaron parte camuflaron sus nombres cuando salieron de la isla. Después de elaborar esta ley, fue entregada a su promotor político, Nelson Aldrich, para introducirla en el Congreso. Y en 1913, con fuerte patrocinio político de parte de los banqueros, Woodrow Wilson fue presidente, habiendo ya aceptado firmar el Acta de la Reserva Federal a cambio de apoyo en su campaña. 2 días antes de Navidad, cuando la mayor parte del Congreso estaba en casa con sus familias, el acta fue votada positivamente. Wilson a su vez lo hizo ley. Años después, Wilson escribió arrepentido: Nuestra gran nación industrial está controlada por un sistema de crédito. Nuestro sistema de crédito está concentrado en manos privadas. El crecimiento de la nación y por consiguiente de todas nuestras actividades está en manos de unos pocos hombres quienes, por motivos de sus propias limitaciones, congelan, frenan y destruyen la genuina libertad económica. Nos hemos transformado en uno de los peores gobernados, uno de los más completamente controlados y dominados de los gobiernos del mundo civilizado. Ya no hay gobierno de libre opinión, ya no hay gobierno de convicciones y de voto de la mayoría, sino un gobierno de la opinión y coacción de un pequeño grupo de hombres dominantes.